Bueno, aquí nos encontramos con estas bellezas que son hijas de Andrés Álvarez y María Felipa Insunza, que ellos tuvieron 9 hijos. El mayor se llama Rosario Isaías Álvarez y enseguida le sigue mi tía Elia Álvarez. Álvarez. Elsa Álvarez. Elsa Álvarez. Enseguida Eva Luz Álvarez, que ya falleció. Y yo, Elvia Álvarez. Emma Álvarez. Elizabeth Álvarez Insunza. Ramón Álvarez Insunza. Y Flora Marina Álvarez Insunza. Bueno, ellas fueron las que procreó mi tata Andrés en aquellos bellos tiempos. Bueno, nos encontramos con la familia Álvarez Insunza, porque vienen siendo mis tías. Y hoy queremos hablar un poco de la historia de Andrés Álvarez, que viene siendo mi abuelo. Yo me llamo Andrés también como él. Y aquí vamos a tener una amena plática, a ver qué nos sale en esta plática convivio. Yo tengo una pregunta que le quiero hacer a mis tías, que a lo mejor a ellas le contaron la historia de otra forma, porque se va contando. Yo me acuerdo que mi abuelo contaba que él era descendiente de la sierra, de Lopochi, de por allá era él, y que en una ocasión, cuando estaba la revolución, nos contaba esa historia que en su casa ahí, desde sus papás, llegó una mula cargada de oro, con morralitos con oros, pero que su papá la barejoneó para que se fuera, porque no quiso quedarse con ella, porque no era de él, pues no quiso problema, no fue ambicioso de agarrar el oro. Hasta ahí sé yo. No sé si usted nos pueda contar algo de esa historia. ¿Qué le contó mi abuelo a usted? Usted es la mayor, ¿verdad, tía? ¿Cómo se llama usted? Elia. Elia, usted es la mayor. ¿Usted recuerda algo de la historia? Pues oía, lo escuchaba ayer que platicaba, que dice que ese animal o esa mula la encontraron entre unos chipurales. La encontraron entonces. Sí, porque no podía ella, el peso que llevaba ahí quedó. Se cansó con la mula. Y porque era carga al lado y lado. Y él no quiso tocar nada, sino que fui y denunció el hallazgo. Sí. Entonces, allá con las autoridades correspondientes, llegó él y les dijo. Fue el papá de mi abuelo. Sí, que también se llamaba Andrés. Él fue el que denunció. Mi abuelo tendría ahí unos cuantos años. No recuerda que le he dicho que tenía él 10 años, 15. Sí, se vino de 7 años. Se vino de 7 años. Entonces mi abuelo puede haber tenido entre 5 y 7 años en aquel entonces. Su papá se la contaba a él. Pues. Y así fue la historia de la mula. Y fue denunció el hallazgo, pero no le dieron la contestación que él quería, porque lo único que le dijeron que mejor viene de comprar un mecate, dice usted, porque queriéndole decir que eso le correspondía a él. Era la suerte de él. Sí. Y que no tenía por qué haber denunciado que se pasaba de bueno. De honrado. De honrado. Y entonces, pues ahí quedó la historia, pues ya no me acuerdo yo de ese. Oiga, tía, usted dice que fueron 2 veces la que 2 veces. la mula. Sí, una en el río y otra en los portales de su casa. A usted le contó Mi papá. que en 2 ocasiones encontraron la mula. Sí, las 2 veces fue a denunciar ahí al cuartel, pues. Y fueron cuando le pegó otra vez a su papá y los dejó ir. Hay cuenta que en el mismo mes. Sí, 2 veces fue. Pero él decía también que una familia la había recogido. Sí, pues sí, y otro día amanecieron con dinero, con cosas Les nuevas. cambió la suerte. Bueno, Ellos, por lo honrados que eran, pues, y tiene el que lloraba porque ya corrió la mula. Y yo todavía le decía, papá, le decía, córtale nada más La bolsa. Sí, la mula va a agarrar al monte, es para ti eso. No, decía, ese dinero no es para nosotros. Pues yo recuerdo que contaba que de ahí se vinieron, bajaron en unas carretas, en una mula hacia acá, hacia la ciudad de Guasave, pues, desde Los Pochi. Pues ahorita se hace 1 hora, imagino que entonces hicieron
un día entero en bajar porque no había ni carreteras. Sí. Él se le llamaba caminos rurales. Sí, él contaba también que... Y se vinieron por la problemática de la revolución, porque en aquel entonces yo he sabido por otra parte que por allá pasaba un camino real, se le llamaba un camino real por arriba de Sinaloa entre los Pochi, y ahí pasaba toda la milicia, pues, y los rebeldes, les puede decir, que andan en la revolución. Sí, yo soy la menor de todas, me llamo Flora, y pues también escuchaba historias que nos contaba él. Pues él se venía a trabajar de allá con sus padrinos, que hacía lámparas, y venía a vender. Platicaba que donde oscurecía, ahí se quedaban a dormir, en los caminos reales, y que nunca pasaba nada, la delincuencia no era muy común en aquel entonces, y venían a buscar el trabajo. Entonces, cuando ellos se vinieron de allá de Los Pochos, pues fue buscando precisamente el trabajo. Platicaba que habían trabajado en angostura, en el campo de la primavera. Todos sus hermanos se venían y trabajaban en el campo, y mi abuela junto con ellos, y mi abuelo y mis tías también. Eso también platicaba él. Hasta que llegó a San Gabriel. Y ahí conoció a mi abuela. Ahí la conoció. De nombre, María Felipe Insunza García. que mi abuela vivía en un rancho también, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Una casa grande, le llamaban, ¿no? Sí, era como una hacienda, era hacendada mi abuelo, Porfirio. Y ahí la conoció y se casaron. Platican los que vinieron aquellos tiempos que su boda, a pesar de esos tiempos, había sido la más bonita, que había durado todo el día. La misa fue a las 7 de la mañana en la iglesia del Rosario, el 9 de agosto, 8 de agosto de 1940. Aquí en 49. hay fotos de la boda, ¿verdad? Sí. Hay fotos de la boda. Aquí vamos a meter vamos a meter una sesión de fotos de lo que haya de ahí, de la boda de mi abuelo. Y ya luego, pues de ahí salieron todas estas muñecas. Y un muñeco que no está, que es el mayor, es el hermano mayor. Y una hermana que ya falleció. Sí, sí, una hermana que ya falleció. Así es. En total, 8 hermanas Y un hombre. y un hombre. La hermana que falleció se llamaba Eva Luz Álvarez Insunza. Y ya pues salieron ustedes. Sí, salimos nosotros. Mi papá lo platicaba, y mis hermanas no nos deja mentir, que decía él que cuando se casó con mi mamá, todavía dejo la boda, decía, porque llevaba la banda, ellos atrás, y allá le estaba esperando otra banda en la casa de mi abuela. 2 bandas tocaron en la fiesta. Tocaron, sí. Sí. Una venía con ellos, otros se encontraron. Sí. Y me acuerdo que mi tata, pues su parcela, la que ahora pues ya le heredó a su hijo, me acuerdo que contaban, no sé, mi mamá, ustedes que iban allá a traer pasto en una carreta con un caballo, pero en una ocasión, ¿a quién mandaron? ¿Sola? A mí. También él nos contaba que cuando pidió mi mamá, fueron y la pidieron, y mi abuelo Porfirio no la dio en esa ocasión. Tenía que volver 8 días más con la respuesta. Entonces ya volvió y se la dieron la bendición de mano, pues, y fue la boda, y la noche de boda, pues la novia también se quedó en la casa de sus padres. Así era la tradición de mi abuelo. No se la dieron hasta Otro día. hay un eje. Y luego, para podérsela dar, también le pidió que hiciera una canoa de prueba, que si él podía trabajar. Hizo la canoa, ¿verdad? Platicaba él. De un tronco. De un árbol tuvo que hacer la canoa. Un chueco. Sí. Chueco estaba y Él tenía que armar la canoa. Y un eje para la carreta. A Chimachete, podría decir, Sí. rústica, Sí. y que la canoa flotara, si no, no le daban la No le novia. daba la novia. O sea que les ponían pruebas. Sí. Me ponían pruebas. Él para entonces ya tenía su parcela, una parcela que él había desmontado con sus propias manos.
que estaba cerca de San Gabriel. Y entonces tenía su patrimonio, pues, Sí. y ya pues empezaron a formar su hogar. Nació mi hermano y después mi hermana Elia. Y así hubo embarazos que no se llegaron a lograr. Sí, porque más antes perdía mucho la gente a los bebés Sí, porque, Sí. porque eran con parteras, pues Sí. no iban a los seguros, no le daban un seguimiento pues al embarazo como hoy. Y luego no se preparaban para el siguiente embarazo, pues ya tenían otro, como no había buena recuperación. O no había un seguimiento pues antes del embarazo, de que el primer mes, la primera semana, así pues como hoy. No existía eso porque yo he escuchado de mi abuela, de otras gente, otros poblados de aquellos años también que dicen, tuvieron 9 hijos y se les murieron 7. Así. ¿Y cuántos embarazos tuvo mi mamá? 18. Sí, pues, 18. De bueno, sí. se le murió la mitad. Sí. Tuvo 18 embarazos y tuvo 9 hijos. Quiere decir que la mitad. La mitad. Y en aquel entonces, pues, ella era mucho de trabajo, que tanto el hombre como la mujer, el trabajo era muy duro. Y mi tata también tuvo ganado. Sí, también. ¿Y cuántas vacas llegó a tener mi tata? ¿No se acuerdan ustedes? No muchas. Como unas 7 o 8. Ah, pues Y ahí mismo yo ella hacía de corral, ahí me daba comida. de ahí tomaban lechita ustedes. Y la señora nomás encerrada, no le gustaba traer. Mi amor de llave, así una sabedora grande para todos. Sí. La saca. Y ellas pueden platicar que cuando ya crecieron, pues allá en San Gabriel, el trabajo que había era en el campo. Y mi papá no quería que fueran mis hermanas a trabajar. Hasta que ya él, de plano no pudo mantenerlas. Y éramos 6 las que Nos fuimos escondidas. Ajá. El primer día que se fueron a trabajar al campo, ustedes se fueron a escondidas. ¿De cuántos años tenían cuando empezaron a ir al campo? Ustedes no estaban grandes, tenían 16 años o 15. Recuerdo que pagaban 27, 28 pesos todos los días para la chiquita. ¿Usted también fue al campo, tía? También. ¿De cuántos años? Unos 14, 15. 14, 15 años. Pero él no quería que fueran a trabajar, pero cuando ya le rebasó, pues que ya crecieron y ocupaban no nada más vestido y alimento, pues mi mamá le dijo, deja así, Andrés, porque tú no vas a poder, no vas a poder. Eran muchos, pues. Ajá. Y cuando vendió el ganado, él tomó en cuenta a mis hermanas mayores, ahí ya pueden platicar, que sí que querían. Él les dijo, Cuando vendió el ganado, mi tata, ¿qué les dijo? Pues quería arreglar la casa, pues. pues hizo lo primero cuartitos. Y comenzó a hacer ya con material la casa, la comenzó a hacer, ya después con el tiempo le aumentó. Le aumentó. pero- Con la ayuda de ustedes, Sí. acuérdense. Y la Elsa era la tesorera. Ajá. Era que juntaba la raya y entonces una parte le daban a mi mamá para la comida y otra parte la juntaban y ya compraban un mueble, ponían una ventana. Ah, de cuando ellos trabajaban en el Ajá, campo, y ayudaron a arreglar la casa. Nos dieran comida para llevar. Y yo iba y sacaba la cómoda, el ropero, pero ellas pagaban, pero era a mi nombre. Ah, usted sacaba el crédito. Sí, porque era era la más más grande. Pagaban entre Pues no todos, sé pues. si el fuerte, con la Villarreal. la Hidalgo. Y así se hicieron de las cosas. Oigan, por allá en el Opochi debe haber quedado primos, hermanos de mi tata, por allá así de la misma familia. Dicen, yo he investigado, he preguntado, dicen que hay muchos Álvarez allá. ¿Sí? Una vez fuimos. Una vez fuimos, pues, pero yo estaba preguntando porque yo tengo compañeros que son de Sinaloa y me dicen que hay muchos Álvarez para el Opochi. Sí, seguramente quedaron muchos. Seguramente somos de los mismos, pero pues no nos conocemos porque las distancias, pues, unos se agarran para allá, otros para acá, otros se quedaron allá, mi Y es abuelo que ellos se vino. vinieron muy pequeños. Se vinieron muy pequeños. Ajá. Y él nunca volvió. Y convivieron poco con sus primos de su edad, pues. Sí. Fíjense, vino de 7 años, imagínate si tenía unos, por decir 15 primos de 7 años, Sí. pues 7 años allá y toda una vida acá. Ajá, sí. Pero él siempre añoró su tierra. Mm, Él murió de 98 años y 5 años en cama y jamás se lo olvidó. el Opochi. de lo que- Ese era el recuerdo más viviente que tenía él. Lo recordaba cada vez que él podía. Se le pidió a un vecino La llave. 12 mazorcas prestadas y aquel cosechó ese y las devolvió.
y sus padres no la querían. Que tú la dejaras. Pero esas 12 mazorcas las pidió para la comida. A la comida. Porque antes guardaban el maíz en la mazorca, pues. Era como para las tortillas, ¿para qué eran? Sí, para lo que era un tamal, pues. Mm. Y luego se salpita, lo más corto las 12 mazorcas. Ah, de una parcela la quitó prestada. Sí. Yo también he quitado prestado, pero no sé ni quién es la parcela. Sí, si algo nos sentimos orgullosas de él y de mi mamá también, pues, pero esta es la historia de él, que fue un hombre muy honrado, de palabras. Él no ocupaba una firma para responder por lo que él decía. Eso creo que nos heredó a todas. A todas nos heredó esos valores. Le gustaba mucho servir a la gente, a pesar de que en la condición humilde que se vivía, le gustaba mucho convidar, le gustaba mucho servir. Y él era una persona que a pesar de que no tuvo estudios, él tenía muchos principios, Valores. muchos valores, nos aconsejaba y todo, y Y por eso salieron buenas niñas ustedes, ¿verdad? por eso. No, y eso se va dejando de, ¿cómo se le dice? De generación en generación. Porque igual nosotros, gracias a Dios, que todos los nietos, los bisnietos, andamos bien, se podría decir. Estamos bien, gracias a Dios. Convivimos, nos juntamos. No le hace mal a nadie. ¿No? Porque todo viene de allá, pues, que se va pasando. Se va pasando. A usted se lo pasó su papá se lo pasó su papá, que también se llamó Andrés, fíjese. Yo no sabía que el abuelo de mi tata se llamaba Andrés, él Andrés y yo Andrés. Ajá. Y pues aquí hay otro nieto Andrés. Ajá. Y así como se pasan los nombres, también se pasan los valores. Así es. Sí, porque uno debe de predicar con el ejemplo, porque yo no puedo decir, mi papá era así, yo también, y hacer lo contrario, pues no. De eso yo me siento muy orgullosa de eso, de esos valores que nos inculcó. Él decía que vale más dejar buenos recuerdos que dinero, porque el dinero se acaba también, y los recuerdos queda ahí para siempre. Y muestra que aquí estamos platicando de él con la frente en alto, porque probablemente este video lo vea mucha gente y yo creo que no va a haber alguien que lo haya conocido y que diga, es mentira lo que están platicando. Es verdad. Es verdad. Todo lo que decimos y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Todas y cada una de nosotros haber sido hija de él. Los nietos, los bisnietos, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Los aquí presentes. Algo que quieran saber, alguna inquietud. Nada. Sí. Bueno, son niños buenos todos, no quieren preguntar. Yo quiero saber si iban a la fiesta en Santi, cómo iban, a dónde iban. Muy buena pregunta, a ver, Elia. Pues van a bailar con la Elia. ¿A bailar? En aquel entonces que se tenía que pedir permiso para empezar a bailar y para pintarse. Ah, permiso a Para pintarse. pintarse. Yo tenía 18 años y no podía conseguir permiso, pero siempre me fui yo A un baile. despacito a pintarme y nos fuimos a un baile, pero a ver, según la Elsa y mi yo. mamá, con mi mamá también. Sí, pero la Elsa era la que Y no andaba. iba mi mamá, no iba nadie. Y fuimos y fue que ahí fue en San Gabriel y que Nicolás. Sí. Y me invitaron a bailar y dije, yo pues no voy porque pues no tengo permiso. Sí. Y ya voy mirando que andaba una cara conocida entre el puesto y bailando era la Elsa. Dije yo, ¿cómo es posible si la Elsa es menor que yo? Ahorita que me invite yo también le entro. Y ya bailé muy de madrugada. Yo no sé quién se ocupó de que, yo creo que fueron a buscarla a la labor.
Mi Damianita se fue mi papá y de vuelta y viene y venía enojadísimo porque le habían dicho que habíamos bailado. A ver, dijo que salgan las bailadoras. Y que no salía nadie. Y que salgan las que bailaron anoche. Y ahí voy yo, la Elsa nunca salió, estaba bajo la cama. Nunca salió. ¿Y a ti te tocó el regaño? A mí me regañaron nomás. Pero fue puro regaño. Pero ya no volvió a salir. Y ven que era Entonces, Casi no salíamos. entonces, en aquel entonces, si la mamá no iba al baile, no iban las hijas. algunos sí. ¿Algunas sí? Otros no. Pero hay veces que había mamás, mi mamá a veces que iba y llevaba hijas, muchachas apenas. Sí, pues. Iban con una persona grande, pues. Iban acompañadas de un adulto más grande a las fiestas. Sí. Para que las cuidaran y no anduvieran bailando. No, como respeto. Sí, pues. El respeto de aquí entonces. Esa persona Vaya. no andaba sola. Cuando le tocaba a mi mamá llevarnos, le decían, no se vayan a ir, hasta que lleguen a su casa se van a ir. Conmigo no. Ajá, o sea, con el novio, pues si se pensaban ir. Yo cuando me fui con Rito me fui de la casa, llegué a la calle, me fui de la casa. Ya cuando me buscaron ya no estaba. Ah, pero fueron a un baile ese día. Fue un baile, yo me bajé del camión y de ahí tomando atole. Lo dejé tomando atole de pinol. Y sí es cierto, que hicieron un atole, pero como iban a la fiesta, no quisieron nadie de vuelta, sí le llegaron a la atole. Y aprovechó ella y se fue con Ricky. Se robó. ¿Se robó mi tata a mi nana o mi nana a mi tata? Creo que ella. Pues yo creo que no lo robé porque yo fui y encontré. Mi mamá, Ella le dice por dónde. mi mamá se robó a mi papá porque mi papá era menor de edad y mi mamá era mayor de edad. Usted tenía Yo tenía 19 y él 17. 16, mi papá. Corre, Rito, Mi corre. papá tenía 16 años y mi mamá tenía 19. Y tuve 3 hijos hermosos. Y es Andrés, José Abelardo y Dora Celina. Ay, pues hay mucho que contar. Mucho. Sí, esto es un pedazo de la historia, más que nada lo estamos haciendo para que nos quede. Ya ves que ahorita, pues, ya no usamos tanto las fotos, ahora es puro redes sociales. Sí. Y ahí queda guardado, lo vamos a subir, lo vamos a compartir y lo vamos a ver cuántas veces se nos antoje ahí y va a estar guardado. Sí, así es. Vamos a chanatear. Yo tengo otra pregunta. Ya ahora todo se entretiene con los celulares, la tecnología, las redes, pero antes no existía nada de eso. ¿Cómo hacían ustedes para entretenerse? ¿Con qué jugaban? ¿Qué hacían? Amasar lodo y hacer molitos. Hacíamos Con casitas. cositas, hacíamos casitas. Buscábamos unas que dicen como gallinitas. Y le sacábamos los huevitos y echábamos, le agarramos una gallinita y le decíamos que íbamos a echar la gallina. Es lo que jugábamos al principio. A mí me tocó jugar a la barrote con el queso era terrón, un terrón, y el dinero eran hojas de los árboles y lo comprábamos. Y aquí mi hermana Betty era la arquitecta de la familia, nos hacía casitas con sus puertas, sus ventanas, no sé, a alguien le tocó también que lo hiciera. Todo muy bien lo hacíamos. Sí, ramada, arriba de una ramada. Ahí jugábamos en la casa, no en las casas, pero uno nada más, También se porque usaba la pilingrina y la cuerda, la escondida. Estamos robados. Estamos robados. Todo Así me ponía, ¿no? También, La cuerda. la lotería, las gallinas, ¿no? Los tabachines. Digamos, la de favorita y entonces jugábamos. A ver quién ganar, quién perder. ¿Cómo fueron así, sal? Y ahora no, puro celular. Y no llegaba a cantar. Nunca llegaba. Nos comentaba usted, tía Emma, que le tocó ir a espantar los chanatas de la tierra, a chanatear, dice. Sí, ¿Qué es lo que había sembrado? había a veces que trigo, milo ¿Y cómo espantaban los chanates? A terronazos, a gritos, a gritos. porque pues, hoy en día le tiran cohetes, pero pues Y A ponían puro- espantapájaros para que... ponían espantapájaros y aparte le daban vuelta a la tierra. Ajá. Pero eso es un tiempo, ¿no? Cuando el grano no es no es toda la temporada, pues. Es cuando el grano está sazonando ahí. Un mes, yo creo, era la chanateada antes de la trilla.
Y a ella les Nos tocó, íbamos las más grandes. ajá, a ella les tocó más ayudarlo. Y no nos daban flojera. Ya llegó al mucho. Sí, porque él sembraba ya todo lo que él podía para traer a la casa. Si sembraban el pedacito, sembraba calabaza, ejote, maíz, garbanzo, y íbamos las chícharos, cilantro. llevábamos leña, llevábamos de todo lo que había. Yo hice una travesura, hice yo en la parcela. ¿Qué hizo, tía? Pues no fue con maldad. Íbamos a los ejotes. Había de mucho de qué llevar y yo me llevaba a mis hijos y a todos les daba para que llevaran a la casa de acuerdo a su edad. Pues llevaba yo elotes, ejotes, cilantro, chícharo, calabacita, todo lo que había a cada uno, yo me llevaba lo más pesado. Entonces, mi papá en las cabeceras sembraba calabacitas. Sí. Entonces ya dije, mire, le dije, como hay calabacitas y tiernitas, pespesudas. Y las corté, tantas, porque había tantas, y vámonos, y nos fuimos para la casa. Y otro día dijo mi papá, ¿quién fue ayer a la parcela y me cortó todos los bulitos? Eran bulitos, no eran calabazas. No eran calabazas, eran bulitos que hacía para agarrar agua y eso, ¿verdad? Que hacer tomates y todo. Y usted pensó. Estaban tiernitos. Y los cocíamos. Pues es que como llevaba de todo, yo guardaba y lo iba a cocinar. Sí. Y pues le tuve que confesar que yo había así. Si usted se equivocó, pues pensó que eran calabazas. Sí, pobrecito, pues él con la ilusión que había hecho su No le dejó sembradero. ninguno. Oh, yo creo que en la cabecera muchas había. Pero son, como estaban tiernitas, sueltan un alguatito, eso de que Los bulitos. los bolitos, sí. Pero como estaban tiernitos, después uno de ellos fue calabazas. Ah. Con tus plebes y yo con los míos, ellos se comieron de mediodía. Entonces dijo la hembra que su niñito traía una lombriz en la oreja. Y corrió él y todo el plebero atrás de él queriéndolo agarrar, pues. Y era un chingado fideo que traía en la oreja. Estaban comiendo todos los playas juntos cuando encajó un fideo. Ah, ¿cómo le echó otro play que estaba ahí? Le encajó ahí. ¿Y qué travesuras hacían? Ay, ¿por qué le hacíamos pelones los zapatos? Porque los rapaba mi papá viendo los pelones. Bueno, para despedir este video, yo le doy las gracias por permitirnos reunirnos para contar esta bella historia que va a salir muy bonita. Puede haber otra segunda parte o tercera parte porque la vida fue muy larga y hay muchas cosas que contar. Y hay mucha descendencia. Hay mucha descendencia de todas ellas. Algo que nos quieran anexar, decir. No, por mi parte, muchas gracias por esta oportunidad que nos presentó para que la gente conozca un poco de Andrés Álvarez López. Gracias.